Vamos a ir a recibir a nuestro próximo entrevistado telefónico. En este caso estamos hablando del diputado nacional Pablo Cociner. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Eliana Chuchu lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Lo veníamos planteando. Ayer una importante sesión se dio en el Congreso de la Nación sobre temas que puntualmente Salta venía también reclamando, ¿no? Y en ese sentido ustedes tuvieron como bloque un importante rol. Estamos hablando de la actividad vitivinícola. ¿Cómo se sigue con esta situación? Sí, en realidad nosotros veníamos planteando hace tiempo los riesgos que algunos aspectos de esta reforma tributaria significan para las economías regionales. El otro día yo tuve la oportunidad de planteárselo personalmente al ministro de Economía de la Nación, sí, a Nicolás Dujovne, cuando unos minutos después de la presentación de la reforma nos invitó a quienes integramos la Comisión del Presupuesto a poder dialogar sobre ese tema. Todo lo que tiene que ver con el aumento de impuestos internos a las bebidas alcohólicas, fundamentalmente el vino, lo que es la cerveza, afecta en el caso de la provincia de Salta, a economías regionales, que es la actividad vitivinícola, la industria cervecera, lo que es también el impuesto interno a las bebidas alcohólicas azucaradas, lo que va a afectar también la actividad de la industria azucarera. sí. Bueno, hasta el día de hoy no había habido acuerdo. Ayer se trató de tratar, o sea, de poder dar tratamiento a un proyecto en la Cámara para sostener la alícuota cero para impuestos internos. Como era un tratamiento de tablas, estábamos las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara. Desgraciadamente el bloque oficialista, el bloque de Cambiemos, bloqueó el tratamiento de ese proyecto. Igualmente vamos a tener que discutirlo cuando venga la reforma tributaria. Sabemos que en la reunión de los gobernadores con el presidente Macri, uno de los temas que surgió es sabemos que el gobierno nacional lo está evaluando, pero bueno, nos preocupa que la primera iniciativa que haya tenido el gobierno, más allá de que pueda modificarlo o no, es afectar a las economías regionales. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajándolo y desde ya el proyecto en cuanto al aumento de impuestos internos a las economías regionales no va a contar con nuestro apoyo. Diputado, porque en ese mismo sentido ustedes también mantuvieron un encuentro con Rosana Bertone, la gobernadora de Tierra del Fuego. ¿Esta reforma se avanzó quizás de manera improvisada? ¿Cuál es la causa por la que hoy tenga muchos cuestionamientos, sobre todo cuando ponen en peligro las economías regionales? Sí, ayer tuvimos una reunión con la gobernadora Rosana Bertone. Ella tiene, en Tierra del Fuego, ya tiene un fuerte desarrollo industrial de más de 40 empresas vinculadas a la industria electrónica, ¿no? Y el hecho de bajar la alícuota cero para las importaciones, lo que hace es poner en riesgo 9.000 trabajos directos en Tierra del Fuego y 50.000 indirectos. Lo que sucede en Tierra del Fuego es que hay una gran cantidad de habitantes que provienen de provincias, del resto de las provincias argentinas. Cuando Tierra del Fuego pasa a ser una provincia, empieza su nueva organización hace no tanto tiempo, hubo una migración muy grande de gente de distintos lugares, humanos, salteños, misioneros, cordobeses, y claramente dentro de estos 9.000 puestos de trabajo directos, 50.000 indirectos, hay mucha gente de otras provincias, por eso nos preocupa. Así que es parte de su economía regional y bueno, es otro de los temas que en esta reforma, así como hay cosas interesantes muy importantes para discutir, el tema de impuestos internos sobre la actividad de economías regionales es un tema que no va a contar con el apoyo de la mayoría de los legisladores del interior, ¿no? Así que se viene una etapa de mucho diálogo, de mucho encuentro, sobre todo para analizar, ¿no?, una reforma que pueda ser en beneficio de los distintos sectores de la Argentina. Sí, la reforma tributaria es necesaria. Sí. Hay cuestiones que, a ver, cuando el presidente plantea como objetivo discutir una reforma tributaria, buscar generar mayor niveles de empleo o una reforma institucional, como objetivo uno lo puede compartir. El problema es que hay algunas herramientas que está proponiendo el gobierno que no son buenas. Hay otras que sí, en el caso de colocar el impuesto a la renta financiera, es bueno.
digamos, si los trabajadores pagan impuestos a la ganancia, ¿por qué no van a pagar impuestos aquellos que tienen grado de rentabilidad muy grande cuando tienen inversiones en títulos o moneda extranjera importantes, no los grandes, no los pequeños ahorristas, ¿no? Porque no sería injusto que un jubilado que gana determinada cantidad de dinero o un trabajador paga impuestos a la ganancia y no quienes tienen otro tipo de rentabilidad. Entonces eso me parece importante discutirlo, o la baja de los impuestos a algunos niveles de automóviles para favorecer la venta de automóviles. O sea, hay temas que uno está de acuerdo en poderlo discutir. Pero bueno, cuando vos vas a la discusión de las economías regionales ya la cosa se complica. Ayer han tenido ustedes una importante sesión donde la agenda legislativa tocaba estos proyectos que bueno van a seguir ahora tratándose, pero también un proyecto, la prórroga de la ley de emergencia a la propiedad comunitaria indígena. ¿Por qué es importante esto para Salta puntualmente y cómo se ha trabajado? Sí, en realidad es una ley que tiene ya creo que la cuarta prórroga, sí. Esta vez es por 4 años, de la 2660, que establece el relevamiento de pueblos originarios. Para que ustedes tengan una idea de las más de 1.500 comunidades que se estiman que existen en la Argentina, solamente el 30% está relevada. Entonces, creo que es relevado alrededor de 400, no llegan a las 500. Por lo cual falta mucho por hacer, hay provincias que pueden haber avanzado más o menos. El tema es que esa ley lo que genera es la suspensión de los procesos de desalojo de comunidades de pueblos originarios que están en conflicto con, por ahí, titulares inmobiliarios de tierras, ¿no? Entonces están suspendidas las ejecuciones de estas comunidades por los desalojos de estas comunidades hasta tanto se produzcan el fin del proceso de relevamiento para ver qué tierras le corresponden a los pueblos originarios, a sus comunidades por derechos ancestrales, cómo se aplica eso en los conflictos. Bueno, la prórroga para tranquilidad de las comunidades se venía pidiendo porque vence ahora el 23 de noviembre y bueno, la prórroga es por 4 años más, pero es un tema que va a haber que finalizarlo y optimizar el trabajo entre el Estado Nacional y cada una de las provincias. Bueno, como lo venimos remarcando, se trataban temas importantes dentro de la actividad del Congreso, ya cerrando este año legislativo. Pero puntualmente se remarcó en todos lados lo que sucedió con la diputada nacional Elisa Carrió. ¿Cómo se vivió ese momento? Porque fue fuerte, ¿no? Escucharla a la diputada acusando a un par durante el tratamiento. Se trataba el proyecto de banco de alimentos. Si nos puede explicar también qué consistía esto. Sí, la verdad que fue una situación muy lamentable porque la sesión, como vos decís, venía desarrollándole normalmente con temas muy importantes, además de este que hablábamos de las comunidades, se dio sanción definitiva a la ley de responsabilidad penal empresaria. En 2 minutos, lo importante era que la Argentina tenía demorada entre los organismos internacionales que buscan transparencia, era el único país de Latinoamérica que no tenía su ley de responsabilidad penal empresaria. Esto permite a las empresas que son utilizadas como herramienta de delito poder aplicar sanciones más allá de la responsabilidad penal de los empresarios, aplicar sanciones a las empresas que pueden ir de la suspensión a la expulsión o a multas. Entonces, en ese marco, una sanción importante, se empezó a tratar el banco de alimentos, que en realidad es una ley que existe, pero había algunos legisladores que querían incorporar un artículo, el famoso artículo 9 de esta ley, que ya había sido excluido en el año 2004, que era una especie de limitación de responsabilidad de los empresarios que donan alimentos cuando esos alimentos ya habían sido entregados a quienes los reciben en donación por el mal estado. Eso quiere decir que si viene un empresario, dona alimentos, vos lo recibiste y después entran en mal estado y cuando lo recibiste no hiciste ninguna objeción, queda liberado de responsabilidad. Claro, sí. Había muchos que no estábamos de acuerdo en ese texto y creíamos que había que discutirlo más porque era especular o trasladarle la responsabilidad quizás a quienes necesitan alimentos y a ellos hay que cuidarlo, no cargarle la responsabilidad y controlarlo, eso lo tiene que hacer el empresario que dona. Entonces, liberar totalmente de responsabilidad nos parecía por lo menos un tema que había que discutirlo. En ese marco hubo la objeción de la diputada Stolbizer, el diputado de Tucumán también, y ahí es donde la diputada Carrió se levanta de su banca luego de hablar y tanto a la diputada Stolbizer como a este compañero diputado de Tucumán lo trata de estúpidos a los dos. Desbordada, se la nota un poco desbordada Elisa Carrió, ¿no?
Da la sensación, uno lo veía ayer, mientras ellas hablaban acerca de este proyecto, una situación de que no podía controlar la situación y esta reacción que es la verdad lamentable. Sí, dos cosas. Primero que digo que los votos que te puede dar tu comunidad no te sirven como cheque en blanco para garantizar hacer cualquier cosa, digamos. Tal vez puede haber tenido una muy buena elección en la ciudad de Buenos Aires, pero eso no le da derecho por ahí a tener esos actos de soberbia que pasó cuando fue el caso Maldonado y aseguraba que había grandes posibilidades que esta persona está viva en Chile. El 20%, ese 20% del que hablaba. Luego lo comparó cuando apareció el cuerpo de Maldonado con Walt Disney por el congelamiento. Sí. O bueno, en este caso que ella frecuentemente en el Congreso trata mal a legisladores, y en este caso ya fue un insulto directamente. Ahí obviamente que los legisladores que se habían sentido perjudicados pidieron la aplicación de una sanción, una cuestión de privilegio, y bueno, ahí es donde muchos legisladores se ausentaron en repudio a lo que planteaba la diputada porque no se accedía al tratamiento. Yo tuve que hablar en representación de mi bloque y dije que en realidad muy poco favor le hacíamos a la imagen de la política si quienes tenemos que dar el ejemplo de convivencia y de respeto acudíamos a estos actos. Entonces lo repudiable de la diputada Carrió es eso, es que ella es una representante de la gente y en la relación de convivencia con sus compañeros de trabajo, que son legisladores, aún los de la oposición y aún no aceptando que lo que piensan debe ser de respeto, no de la imagen que había que dar. Y bueno, desgraciadamente en una sesión que veníamos trabajando muy bien, estas cuestiones que tiene la diputada Carrió de exceso de protagonismo, o la verdad que ella se cree muchas veces la dueña de la verdad. Se erige como un paladín, ¿no? Muchas veces uno y coincido con su análisis. Sí. Ella por ahí bromea un poco en las redes sociales, ¿no? Con la República, pero el problema es que a veces da la sensación que ella se cree que es la República, ¿no? Claro, tal cual. Ahí es donde me parece que se confunde. Está bien. Diputado, al margen de esto, que la verdad coincido con su análisis y la verdad lamentable, una institución tiene que mantener siempre esa imagen, ¿no? Pero ¿cuál es la agenda que se viene? Ya estaba cerrando el año legislativo, ¿qué es lo que resta tratar en el Congreso Nacional? Mira, nosotros tenemos presupuestos que se está estudiando y bueno, en esto se está trabajando con los ministros de Economía de todas las provincias. Nosotros llevamos 2 reuniones ya. Sí. En el Consejo Federal de Inversiones de nuestro bloque con los ministros de Economía de las provincias. Estamos preparando la postura de las provincias para llevar a la discusión del presupuesto. Tenemos la semana que viene, capaz que emitamos dictamen a la ley de compra nacional, que es la posibilidad de dar una mejor participación a las pymes y a la industria nacional en todo lo que son los procesos de compra de bienes por parte del Estado. Y bueno, esperando la reforma tributaria, si entra, aparentemente estaría entrando la semana que viene para discutir, y también a la expectativa de lo que pueda pasar con la reforma laboral y la reforma previsional, que quizás creo que pueden llegar a ser los temas más complicados. Después tenemos otras 2 leyes también en agenda, que una tiene que ver con la vinculada a parques industriales y otra vinculada a defensa de la competencia, mejorar la legislación en Argentina en cuanto a defensa de la competencia y los derechos de los consumidores, así que es una agenda todavía bastante importante hasta fin de año. O sea que, pero ¿entraría en el periodo ordinario o también se podría plantear sesiones de manera extraordinaria? Sí, yo creería que existen muchas posibilidades de que pueda haber sesiones extraordinarias. Yo creo que esta agenda va a ser muy difícil de poderla terminar hasta los primeros días de diciembre, entonces y máxime que el gobierno o el oficialismo no está convocando a la Comisión de Presupuestos para poder discutir el presupuesto. ¿No le está convocando? No, me parece que ellos están esperando que asuman los nuevos diputados nacionales, con lo cual, si esto es así, para tratar el presupuesto va a haber que prorrogar las sesiones hasta fin de año por lo menos. Bueno, vamos a seguir de cerca el tema. Le agradecemos el tiempo de la entrevista, diputado. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Recién nosotros en el diario de Durán estábamos dialogando con el diputado nacional Pablo Cociner.